Hola a todos los amigos de Detección Aventura, esta es la monedita que voy a sortear el día 25 de diciembre en un vivo. Y es para todos los suscriptores de Detección Aventura y no estoy haciendo ningún tipo de publicidad, mostrándola ni nada, porque quiero que se la gane uno de los suscriptores que apoyan nuestro pequeño canal Detección Aventura. Y en el mismo lote donde compré esta hermosa moneda, también había 8 monedas macuquinas que estaban en sobrecitos. Yo las saqué de los sobrecitos, así las podemos ver bien, las podemos pesar y te puedo enseñar cómo identificar las monedas macuquinas, de qué casa de monedas son, qué valor tienen. No es que sea un gran experto en monedas macuquinas, pero sí sé algunas cosas que te puedan ayudar a identificar fácilmente estas monedas. Estas monedas fueron acuñadas a golpe de martillo y tienen formas irregulares. El peso pocas veces coincide con lo que debería ser. Por ejemplo, esta moneda debería pesar 3,38 gramos. Te da un poquito más de medio gramo. En nuestra zona era legal que circularan monedas de todos los territorios de España en América, Porque estas monedas son españolas, al contrario de cómo figura en casi todos los catálogos. Por ejemplo, esta moneda fue acuñada en 1719 en Potosí. En esa época Potosí pertenecía al Virreinato del Perú. Bolivia no existía todavía, pero por una cuestión de ordenamiento se la pone como si fuera una moneda boliviana. Mirá, numista. Se nos pone como monedas coloniales de Bolivia, pero son españolas en toda ley. Y en nuestra zona circulaban básicamente monedas de dos casas, la de Lima y la de Potosí. Acá en este lote hay de las dos casas, por eso vamos a tratar de identificarlas. Al igual que las monedas actuales, las macuquinas tienen anverso y reverso. Del anverso, el tema principal, podemos ver una cruz, que en los casos de la casa de Lima y Potosí, es la cruz de Jerusalén. Esta genera un cuadrante donde se inscribe el escudo del reino de Castilla, o sea, castillos y leones. El conjunto está rodeado por una flor de 4 pétalos. En el anverso también pueden estar grabados la fecha de acuñación, el nombre del rey, la frase en latín por la gracia de Dios y también puede tener el valor de la moneda. Pero muchos de estos detalles se pierden porque las formas irregulares impiden que se grabe correctamente la moneda. Del reverso hay más información. Una plantilla generada por 2 líneas verticales que se cruzan con 2 líneas horizontales. Generan 3 columnas y 3 filas que forman 9 celdas. Como dato interesante, las 2 líneas verticales representan los pilares de Hércules. Bajo los pilares se encuentran unas olas que representan el mar. Las de Potosí en el centro tienen un alto, en cambio las de Lima en el centro tienen un valle. Cada una de las 9 celdas contiene datos. En la celda 1 tenemos la ceca, o sea, la casa de moneda donde se acuñó. Una de las más prolíficas es la de México, por ejemplo, que son muy distintas a la de nuestra zona. Esta, por ejemplo, tiene la característica cruz con globos en la punta. Además, la plantilla es reemplazada por el escudo. Y al ser una de las más antiguas, es también una de las mejores acuñadas. Pero volviendo a la moneda de nuestra zona, en la segunda celda va el valor nominal. En este caso es de un real. Normalmente las macuquinas se acuñaban de plata desde medio real hasta 8 reales. Y en oro desde un escudo hasta 8 escudos, siendo el valor de un escudo 16 reales. Y en la tercera celda va el ensayador, que era la persona encargada de verificar la ley, o sea, la pureza del metal. En este caso debería ser 930, es decir, 93% de plata. Al tener formas irregulares y una acuñación muy precaria, es muy difícil encontrar macuquinas que tengan todos los datos.
Por ejemplo, este dato en esta macuquina no se ve. En las celdas 4, 5 y 6 vamos a tener tres grupos de 3 letras que forman la frase Plus Ultra. En la celda número 7 va nuevamente el ensayador y en la 8 el año de acuñación. Durante el siglo XVII solo se colocaban los últimos 2 dígitos. Por ejemplo, esta moneda de 1694. Pero a partir del siglo XVIII ya se colocaban 3 dígitos, como la moneda que te estoy mostrando de 1719. Y para finalizar, en la columna 9 va otra vez la ceca o casa de moneda donde se acuñaron. En este caso, esta pieza que tenemos en el lote es excepcional porque tiene el año de los 2 lados, pero aparte tenemos la ceca, el valor de la moneda y el ensayador. Vamos a tratar de identificar las monedas que tengo en el lote. Deberían pesar 3,4 gramos por cada real. Pero como ya te había dicho, es difícil que coincida el peso. En este caso, ¿ves? 2 reales debería ser más o menos 6,7, 6,8 gramos. Y no, 6,1. Se acerca bastante igual. Mirá las de 1 real. 2,8 no coincide. 3,1 se acerca pero no coincide. 2,3 ni ahí. 2,7 ni ahí. Pero esta es escalofriante. 1,8 y no está tan desgastada. De 1719. Pero estas son de terror. Esta debería pesar 1,7, 1,8, 1,1 gramos. Pero esta sí que es de terror, ¿eh? También, mira. Otra de medio real. Ni se mueve la balanza. Entre las 2 monedas pesan lo que debería pesar una. Ahora vamos a tratar de identificar esta, mira. De 1751 creo que es. Ahí se nota. Un real, 1757, 51. No tiene olitas para saber si es de Potosí o de Lima. Pero hay un dato que podemos utilizar, una característica, y es que los capiteles de las monedas de Potosí son distintos a lo de las monedas de Lima. Mira, ahí lo vamos a agrandar. Esta es una moneda de 2 reales y esta es de Lima, fíjate vos. Ese es de capitel, esa forma que tiene. Y esta que sabemos que es de Potosí porque está completa la moneda. Fíjate cómo son distintos. Estamos hablando de este diseño en las mismas fechas de ambas casas, ya que es algo que va cambiando con los años y con el grabador de los cuños. Además, si fuera de 1757, en esa época Perú ya acuñaba las monedas redondas, las famosas columnarias. La voy a poner en el microscopio a ver si lo podemos ver mejor. Mira esta que hermosa. Creo que es un real de 1721. Creo ahí dice 1721. De Potosí. Ahí se ve la P. Y a ver del otro lado. Ahí se dibuja, mira. El ensayador. Y. Así que bueno, sí, también hermosa moneda, ¿eh? Está muy bien conservada. 1744. Las solitas no van para arriba, así que es de Lima. Y ahí en la punta tenemos ensayador B. Se ve clarito. Y esta está difícil porque está como desfasada. Mira, te voy a mostrar. ¿Ves? Donde tiene la P de Perú, o sea, de la Casa de Moneda de Potosí. Y al lado, atrás, dice, o sea, en la misma línea, dice Plus Ultra. Eso no debería estar ahí. Y abajo de todo, creo que dice 1726. Potosí creo que es de 1726.
Si fuera un real de 1726, mira, es la del medio. Desde $160 hasta $250. Puede ser, ¿eh? Le voy a pedir a un amigo que me ayude a identificarla. Si te gustó el video, déjame un like. Y si querés participar del sorteo de la monedita esa que te mostré al principio, te voy a dejar en los comentarios dónde tenés que anotarte para participar.